Muy buenos días a todos. En esta mañana queremos dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Queremos presentar el tema y es la conciencia. Muchos lo definen así. La conciencia es lo que ya está en uno, que sabe lo que está bien y lo que está mal. Solo la cuestión es qué voy a hacer ahora. Aquí, porque ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces es representado con la imagen de un angelito bueno y uno malo que te dice que hagas lo malo y otro que te dice lo bueno. En síntesis, eh, eso sería la conciencia. Pero nosotros vamos a darle una, vamos a decir, una, una definición, pero el tema de hoy también le puse así como un título: mensaje breve pero poderoso. Un mensaje breve pero poderoso. Un mensaje que puede cambiar tu vida, que puede cambiar mi vida, la vida de todas las personas, pero puede que no también. ¿Y de qué depende si cambia o no? Justamente la decisión que tome cada uno de nosotros. El mensaje breve está en Mateo 3:2 y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dio el mensaje? Juan el Bautista. ¿A quiénes dio el mensaje? A todas las personas que se acercaban. ¿Será que Juan tenía un salón así, con aire acondicionado, sillas cómodas? Y la verdad que no, porque él estaba en un desierto. ¿Podés imaginarte en el desierto con los rayos del sol que queman, seguramente sudando, teniendo sed? Pero ahí estaban las personas, personas pecadoras, personas que querían escuchar este mensaje. Y el mensaje era breve, pero poderoso. Ahí estaban los saduceos, los fariseos, estaban los escribas, estaban los soldados, estaban rameras, estaban de toda clase de personas. Pero este mensaje también le llegó a una persona muy influyente en ese entonces y era el presidente, el el rey Herodes. Nuestro tema de hoy es la conciencia y me gustaría primero definir. Según el diccionario, uno puede buscar en el diccionario y encuentra que la conciencia es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, del estado, de nuestras acciones. Conciencia con conocimiento, que ya sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y vamos a ver también la conciencia según la Biblia. En la Biblia se usa en el sentido de la conciencia moral, en el sentido del bien y del mal, el conocimiento de nuestra condición espiritual. Interesante. Ahora, ya sabemos lo que es la conciencia, ¿sí? Eso que tenemos en nosotros que sabe lo que está bien y lo que está mal. Y finalmente, de acuerdo a lo que decidamos nosotros, eso se va a reflejar en nuestra conducta. Recuerden, el mensaje es breve pero poderoso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Avancemos. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente. Los que están en casa pueden anotar ahí en una hoja, en un cuaderno. Y vamos a ver esto. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Según el contexto, esto se refiere a los gentiles. Los gentiles son grupo de personas que no conocen a Dios, diferente a los judíos. Los judíos es el pueblo elegido por Dios, ¿sí? Que Dios le ha dado la ley a través de Moisés. Y acá dice el verso 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen, los hacedores de la ley. Ellos serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y ahí aparece nuestro texto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, el gentil que no tiene a Cristo en su corazón, que no es judío, tiene en su corazón esa ley
esa ley que Dios puso en cada persona. Si nosotros hacemos una encuesta entre nuestros amigos que no son cristianos, o familiares que no conocen a Cristo, o en personas que cruzan en la calle, si vos le preguntas, ¿está bien robar? Claro que está mal, no está bien eso. ¿Está bien matar? No, no está bien, porque Dios puso en el corazón del hombre ese conocimiento de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El punto es qué decide hacer el hombre. Ahí está la diferencia. Veamos otros ejemplos. Hebreos 9:14. La ventaja que tenemos nosotros como cristianos es que el Espíritu Santo purifica nuestra conciencia, ¿sí? El Espíritu Santo ilumina nuestra conciencia y aquí nos especifica que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y limpia nuestra conciencia. Dice el texto literalmente, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La conciencia, según este texto, puede ser limpia. Entonces, toda persona tiene conciencia y vamos a ver, según los textos a continuación, tipos de conciencias. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Si tu conciencia está limpia, tu conducta lo será también. Ahora, si tu conciencia está sucia, lo será también en tu proceder, en tu conducta. Decía Pablo al joven Timoteo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con ¿qué tipo de conciencia? Limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos o los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Acá podemos clasificar que hay conciencia limpia y conciencia sucia. Y dentro de conciencia sucia podemos mencionar conciencia corrompida. Isaías 5:20, para que ejemplifiquemos esta conciencia sucia o corrupta, dice el texto literalmente, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Para algunos matar es bueno, pero la Biblia nos enseña claramente que no se debe matar. No matarás, es una ley. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos viendo textos que nos hablan de la conciencia, simplemente para clasificar. Dice este texto, 1 Corintios 8, 7 al 13 es el total. Vamos a leer esta parte donde menciona la conciencia débil se contamina, ¿sí? La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Si lo que vamos a hacer va a tropezar al hermano que tiene una conciencia débil, entonces, por amor de Cristo, no debo hacer eso. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ejemplo, el tema del vino es muy delicado, lo digo con mucha responsabilidad, tratando de aclarar esto. Si bien es cierto que Pablo le dijo a Timoteo, bebe un poco de vino, por causa de tu estómago, porque tenía problemas de estómago. Yo sé que muchas personas toman vino para digerir el alimento después de comer o cenar algo, toman un poco de vino, pero la Biblia también nos enseña que no os embriaguéis con vino, ¿se entiende? ¿Verdad? En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu, entonces no debemos exponer a que tenga, vamos a decir, eh, un problema, una enfermedad, sabiendo que los vicios generan problemas, serios problemas. Interesante. Veamos otros pasajes. Hechos 24:16. Y por esto procuro, ¿qué cosa?
tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Orad por nosotros, dice Hebreos 13:18, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo tiempo. Recordemos que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ahora, de acuerdo a lo que decidamos, nuestra conducta también va a ser buena o va a ser mala. Como dice aquí la última parte, deseando conducirnos bien en todo tiempo. Yo te pregunto, ¿cómo te estás conduciendo todo el tiempo? ¿Bien o no tan bien? El mensaje de hoy es breve pero poderoso. El, el título que lleva aquí es El hombre que asesinó a su conciencia. Voy a tratar de ser breve, pero sí me gustaría que anotes en qué parte de la Biblia relata esta historia que tiene que ver con Herodes Antipas. Mateo 3, Mateo 14, Marcos 6, Lucas 3, Lucas 9, Lucas 23. Si un hermano me podría responder con su audio, los que están en casa, si también ustedes están viendo la pantalla. Yo veo, hermano. ¿Se ve bien? Yo veo. Gracias, Sí, gracias. se ve. Perfecto. Excelente. El hombre que asesinó a su conciencia. Ya sabemos lo que es conciencia, ¿sí? Lo que está bien, lo que está mal. Sabemos lo que está bien. Ya sabemos que el Espíritu Santo ilumina nuestra conciencia. Como cristianos tenemos esa ventaja, porque Cristo purifica nuestra conciencia. La palabra conciencia significa con conocimiento. Uno investigando encuentra que en el Antiguo Testamento no aparece mucho la palabra conciencia, más bien en una ocasión, y está relacionada a las entrañas, ¿sí? Desde mis entrañas. En el Nuevo Testamento hay muchísimas veces que aparece la palabra conciencia, pero en el capítulo 3 de Génesis, el hombre ya sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero decidió hacer lo malo, y eso trajo consecuencias terribles para su vida. Y hoy en día el mismo principio se aplica en nuestras vidas. Si yo decido hacer lo malo, mis consecuencias van a ser malas. Si yo decido robar, entonces mis consecuencias van a ser malas. Si yo mato, mis consecuencias van a ser malas. De hecho, que hacer eso es malo, ¿verdad? Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal. Entonces, en esta mañana vamos a ver brevemente acerca de este hombre. En el Nuevo Testamento se menciona 11 miembros de la familia de Herodes. ¿Todos eran hombres buenos o malos? Malísimos. El que asesinó a su conciencia es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? El que mandó matar a los niños en época de Jesús, cuando era niño. ¿Recuerdan esa historia? Siempre en Navidad, más o menos, recordamos que Herodes no quería que otro ocupara su reino. Mandó matar a todos los niños. Ese es el papá de Herodes, el personaje que ahora vamos a ver. Él asesinó a su conciencia. Y este asesinato a la conciencia fue gradual, o sea, no fue instantáneo. No es que, ahora mato mi conciencia. No, fue un proceso, paso a paso, gradual, como en todos los casos. El mensaje de Juan el Bautista era breve, pero poderoso. ¿Quiénes escuchaban sus mensajes? Los publicanos, los soldados, Herodes. Y Herodes sabemos que no le gustó tanto su mensaje después. Al principio le despertó la conciencia, pero después le mandó a apresar, porque le confrontó su mensaje. Entonces, el mensaje breve pero poderoso es este, que anotá y subrayá: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje de Juan, y este es el mensaje que Jesús también vino a enseñar, y este es el mensaje que todavía predicamos, enseñamos, que el reino de los cielos está cerca. Arrepentidos. Era un mensaje personal, porque decía bautícense, ¿sí? Pero también era un arrepentimiento práctico, porque decía Juan a la gente que le escuchaba: haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque yo puedo decir, sí, estoy re arrepentido, pero al día siguiente hago la misma macanada. Eso significa que no estoy arrepentido.
La Biblia nos enseña en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que confiesa y se arrepiente, se aleja, se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Veamos, ¿será que este hombre hizo lo correcto? Porque este mensaje poderoso pero breve despertó su conciencia. Mencionamos que Juan era el mensajero y su mensaje era breve pero poderoso. Lo que intrigó a Herodes Antipas era, aparte del mensaje, el mensajero. Veamos, ¿qué vemos? Que a él le impactó el mensaje y el mensajero. Porque si nosotros escuchamos un mensaje de una persona que no practica su mensaje, ¿qué es lo que me va a decir? Muchas veces cuestionamos. ¿Qué es lo que me vas a decir si vos sos peor? Pero vos también sos grosero. ¿Qué es lo que me vas a hablar? ¿Qué me vas a hablar de Dios si vos sos un deshonesto, sos un ladrón, sos un corrupto? ¿Y qué me vas a hablar de Dios? Por favor. Pero si la persona tiene el respaldo moral y su conducta demuestra que sí practica, es diferente. Y es lo que pasó con este hombre. El presidente se angustió con el mensaje, pero también con el mensajero, porque el mensajero le respaldaba su conducta. Era una persona humilde. Su humildad sincera de Juan. ¿Cómo era Juan? Él, por nacimiento, sabemos que era de la línea de sacerdotes. Él tenía una habilidad para predicar. Podía lucrarse de eso porque la gente le seguía en masa. Podía ser un famoso TikToker. Juan el Bautista, JB, y le pone ahí, ¿verdad? ¿Y cuántos seguidores? Todos querían seguirle, todos querían escucharle. Las personas lloraban porque eran confrontadas con su pecado. Las rameras derramaban lágrimas, los soldados, y eran confrontados para no pedir más, para no hacer más de lo que deberían de hacer. Los publicanos, los fariseos y mismo el rey. Este hombre fue impactado por el mensajero, no solo por la humildad, sino también por sus hábitos. Tenía hábitos sencillos. ¿Cómo era su hábito? ¿De qué se vestía? Piel de animales, camello. ¿Cómo se alimentaba? Miel silvestre, ¿sí? ¿Cómo era su conducta? Y no solo eso, sino que también, principalmente, su conducta intachable, porque él vivía lo que predicaba, al igual que Jesús predicaba con autoridad. ¿Por qué? Porque su vida respalda eso. Si nosotros predicamos del amor de Dios, pero no demostramos el amor de Dios, ¿ustedes creen que la gente va a escuchar nuestro mensaje? No, claro que no, es que nosotros tenemos que vivir ese mensaje en carne propia, porque nosotros somos cartas abiertas. Y quizás, como algunos dicen, la única Biblia que va a leer tu primo, tu amigo, tu compañero es tu vida. ¿Y cómo está tu vida? ¿Está demostrando una buena conducta? Eso le impactó a Herodes. Interesante. En Herodes, en primer lugar, él tuvo una conciencia compungida. Cuando escuchó el mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el rey. Y por supuesto, ¿qué? ¿Otro reinado? Ya le hicieron a mi papá y ahora a mí me quieren sacar el reino. Pero el mensaje era arrepentíos, porque se acerca ese reino. Y era un reino no de este mundo. Es más, decía Juan el Bautista, que el que viene bautiza con el Espíritu Santo, yo con agua, pero el que viene bautiza con el Espíritu Santo. Yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, el cordón de sus zapatos, de su sandalia. Él se compungió, y compungirse significa entristecerse, sentirse apenado, porque este rey estaba acariciando un pecado, y quizás varios, pero uno en particular que no quería soltar, y Juan el Bautista le confrontó y le dijo, no te es lícito tenerla. Había sido Herodes, estaba teniendo la esposa de su hermano Felipe, y la Biblia enseña claramente que, por supuesto, uno debe tener su esposa y tiene que ser fiel a su esposa, pero él
le llevó a la esposa de su hermano y le dice, le confronta. ¿Y cómo será que actuó la esposa, o en este caso la mujer de Herodes? Enojada, queriendo que le mate. Pero Herodes tenía miedo al mensajero, tenía miedo y él sentía que estaba haciendo mal por dentro. Él tenía la oportunidad de decidir lo correcto. Él tenía la oportunidad de hacer lo correcto. Estaba a tiempo. Recordemos que al principio mencionamos que esa conciencia fue gradual, el hecho de asesinar su conciencia. Y en este punto, cuando él sintió pena, pesar o angustia por ese mensaje de que él tenía que arrepentirse y de que tenía que hacer frutos dignos de arrepentimiento, él no estaba dispuesto a hacer mucho. Quizás algunas cosas, es decir, sí, buen mensaje, espectacular. Eh, espectacular el mensajero, mira cuánta gente le sigue. Sin embargo, él no hizo nada. Quiero decirte, antes de ver el segundo punto, que si estás haciendo algo malo y sentís lástima o pesar, está bien entonces, está bien. Porque tu conciencia te está diciendo que lo que estás haciendo está mal y que tenés que dejar. Y vos sabés cuál es eso. Un pecado oculto, un pecado que estás acariciando, que no querés soltar. El rey tenía un pecado que no quería soltar. Como no quería soltar, entonces no hizo caso a su conciencia. Entonces, cállate nomás. Le decía, hacer lo correcto. Y él decía, Kirini. Eh, le dice, Kirini, cállate. Pero le está diciendo, el que busca al Señor encuentra el propósito de Dios para su vida. Aún cuando te acostás a dormir, tu conciencia te enseña. Aún en las noches, me enseña mi conciencia, dice el salmista. Te examina y te dice, estás por malos pasos, corregí. Y si todavía tenés esa sensibilidad, es porque hay esperanza. Pero él le dijo, no, no, no. ¿Qué hizo él? Él, en vez de hacer lo correcto, hizo lo opuesto. Según el relato, él mandó a apresar a Juan. Y estando él en una fiesta, tomando ahí, divirtiéndose, como rey, él tenía la posibilidad de ofrecer algo. Y como a él le agradó una fiesta y un baile que ofreció la hija de la mujer de Herodes, le dijo, pídeme lo que quieras que yo te daré, hasta la mitad de mi reino. Y la chica le dijo, influenciada por la madre, le dice, quiero en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y él hizo, asesinó al mensajero. Pero el mensaje estaba presente. Él por un tiempo sintió pesar, angustia, preocupación. Él no dormía por ese mensaje porque le confrontaba, pero después él cayó eso y continuó haciendo lo que estaba mal. Tristemente, queridos amigos, queridos hermanos, no acallemos nuestra conciencia. Puede que tengamos uno o más pecados escondidos y queremos seguir haciendo, pero sabemos bien que eso no se hace y eso está mal y hay que dejar de hacer. Dios sabe y vos sabes. Pero fíjense que él tuvo la oportunidad, pero él decidió acallar a su conciencia. Y no solo eso, sino que los relatos más adelante nos cuentan que él asesinó a su conciencia, cauterizó su conciencia. La palabra cauterizar, estuve buscando un poquito qué es lo que significa, porque no es de uso común. En otras palabras, es matar. Se utiliza un material metálico incandescente que se mete en el fuego
Ejemplo, los animales son sellados con un hierro para saber a quién le pertenece. Pero esa parte de la parte que quemada ya no tiene sensibilidad. Esa es la idea básicamente, sellar una herida usando un metal caliente. Y el próximo encuentro que tuvo Herodes con el mensaje y el mensajero, porque recordemos que él ya le mató a Juan el Bautista. Pasó un tiempo y vino Jesucristo. Jesucristo. Y Jesús también decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje y es el mismo mensaje hoy. Entonces, ¿qué pasó? Que este rey escuchó y dijo, como él ya se hizo la idea, ya cayó su conciencia, pero al mismo tiempo le preocupó porque mucha gente le seguía a este mensajero, a Jesús. En un momento tuvo frente a él a Jesús y empezó a preguntarle, a hacerle muchas preguntas. ¿Y saben qué? Jesús no respondió. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió. Él como rey, Herodes, a lo mejor, de vos hablan tanto. Por ahí pensaba, haceme unos milagritos a ver para alegrarme el día. Pero no respondió. Jesús guardó silencio. A mí me llamó la atención. ¿Por qué guardó silencio Jesús? Porque en todos los otros momentos que leemos la Biblia, Jesús hablaba, Jesús enseñaba. Pero también hubo momentos donde Jesús guardó silencio. Cuando fue a la cruz, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, dice Isaías. Y acá, cuando estaba frente a este pecador corrupto, era una autoridad en ese tiempo, le hizo preguntas y Jesús se calló. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía cómo estaba su corazón, un corazón duro. Cuando la persona ya endureció su corazón, la Biblia dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Qué fuerte eso. Él ya endureció su corazón, no le dijo absolutamente nada, porque él ya tenía el mensaje, la decisión estaba en él. ¿Y qué hace él? Se burla, se hizo amigo de Pilato, quien decidió finalmente ejecutar a Jesús. ¿Verdad? Se lavaron las manos, no que estaban en pandemia, sino se lavaron las manos y que el pueblo sea, ¿verdad? Como hoy en día muchos se quieren lavar las manos, es literal, ¿verdad? Hay que lavarnos las manos, pero trasladando a otro la responsabilidad y no asumiendo su propia responsabilidad. Entonces, ¿qué hizo finalmente este hombre? Que por un momento sentía pesar por su pecado, después acalló su conciencia y finalmente cauterizó la conciencia, asesinó a su conciencia, ya le daba igual todo y seguía haciendo lo malo. Queridos hermanos, amigos, en esta mañana el mensaje es breve pero poderoso. El mensaje que Juan transmitía, voz del que clama en el desierto. ¿Cuál era su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ningún momento buscó engrandecerse él como mensajero. Es más, él decía, es necesario que yo mengüe, que yo disminuya, pero que Cristo crezca. Y ese debe ser el anhelo de todo creyente y de todo predicador, de todo mensajero. Me incluyo y cada uno de nosotros porque tenemos el mensaje que tenemos que compartir las buenas nuevas. Qué lindo es cuando ese mensaje está respaldado por nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos? Muchas personas se bautizaron. El bautismo es una expresión externa de algo interno, de que conozco a Cristo, de que conozco el camino y ahora quiero vivir para servirle, ¿sí? ¿Qué estás haciendo con Cristo? Porque este hombre, Herodes, tenía enfrente a Jesucristo. Tuvo un encuentro con Jesucristo, pero había sido, no todo encuentro con Cristo era para salvación. En el caso de él es para condenación, porque él rechazó el mensaje, rechazó al mensajero, acalló su conciencia, cauterizó su conciencia. En resumen, la conciencia del cristiano es iluminada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 9, verso 1, digo esto en verdad
Y lo opuesto a la verdad es la mentira. Y él mismo dice, yo no miento. Y doy al Espíritu Santo, hablando de su conciencia, que su conciencia da testimonio de lo que está diciendo es la verdad. El Espíritu Santo ilumina nuestra conciencia. Cristo purifica nuestra conciencia. El apóstol Pablo decía en más de una ocasión, limpia conciencia para servir al Señor. Entonces la conciencia puede ser buena o mala. Puede ser correcta o puede ser incorrecta, o en este caso corrupta. Yo te pregunto, querido amigo, ¿qué tipo de conciencia tienes? Puede que sea débil, hay que fortalecer en el Señor. Puede que sea una conciencia compungida, es decir, estás entristecido, algo te duele, algo que te preocupa. Entonces hay sensibilidad, hay esperanza, pero tenés que tomar la decisión de dejar ese pecado y entregarte a Cristo. ¿Estás dispuesto a recibir a Cristo como el Señor de tu vida? Como Salvador, muchos sí, porque Él me salva, Él me salva. Pero estamos dispuestos a entregar nuestra vida para que Él sea el Señor, para que Él controle mi corazón, mi mente, mis acciones. Interesante. Para terminar, la conciencia puede ser acallada, cauterizada, o puede ser que respondamos bien a esa conciencia. Conclusión, vos sabés lo que está bien. ¿Sí? Tenemos al Espíritu Santo. El cristiano discierne lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hagamos lo correcto. Si hoy estás escuchando la palabra de Dios que te está mostrando como un espejo cuál es tu situación ante Dios, entonces si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas el corazón, no acalles tu conciencia, no cauterices, no asesines tu conciencia, que tengamos sensibilidad a la palabra de Dios, que tengamos sensibilidad a las necesidades de las personas, familiares, amigos que vienen a tocar puertas. Si tenés algo que darle, por supuesto, en el nombre de Dios, toma. Porque Juan decía, si tenés 2 túnicas, dale uno. Y le enseñaba a la gente. Y la gente se asombraba, lloraba, se arrepentía y se iba a hacer lo correcto. Que Dios nos ayude a hacer lo correcto y que Él sea honrado. Y que aprendamos de la vida de Juan el Bautista, el mensajero, pero también recordemos su mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, cada vez más cerca. Pero que no seamos como Herodes, que le hizo callar y al final asesinando a su conciencia. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en cada uno por medio de la fe. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque Él nos salvó, nos limpió y podemos conocerte. Ayúdanos, Señor, que podamos tener ese deseo de vivir conforme a tu voluntad. Que escuchemos la voz del Espíritu que nos habla a nuestra conciencia. Que hagamos, Señor, lo que es correcto, lo que es justo, porque sabemos que hay bendición, que ahí hay vida eterna y no condenación como tuvo Herodes. Hoy tú estás dando oportunidad para muchos, para que se arrepientan y se acerquen a ti. Que tú obres, toques el corazón, ese corazón duro, ese corazón rígido, que tú quiebres con tu palabra, que tiene poder, que tiene vida, con tu Espíritu Santo, para que le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te alabamos, Señor, te damos gracias. Ayúdanos para que vivamos para honrarte, para glorificarte y no para honrarnos a nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, amigos. Terminamos entonces de esta manera nuestra reunión presencial y virtual. Los días domingos a las 9 y a las 10 tenemos nuestras reuniones aquí. Y en la semana, los martes, los días jueves, a las 8, tiempo de oración, y a las 7:20, el tiempo de estudio. Los sábados también hay
un programa para adolescentes a las 18 horas. Y hoy quiero hacer una invitación a los jóvenes. El próximo sábado, en un horario a confirmar, va a haber una reunión virtual de 3 iglesias, 3 grupos de jóvenes. Y va a haber dinámicas, va a haber mensaje, iglesia de Villa Elisa, Lambaré y acá Asunción, ¿verdad? De la iglesia Mariscal. Voy a pasar los detalles en el grupo de WhatsApp de la iglesia por si quieran participar. Entonces, para los que están ahí en casa, que el Señor les bendiga. Nos encontramos oportunamente. Amén.